Doy la bienvenida a Claudio Rosell, que es de la casa. Claudio Rosell, por supuesto, con una formación en comunicación, está con también un posgrado en comunicación, está haciendo un doctorado, es docente, investigador de la Universidad Católica Boliviana, pero sobre todo un periodista que desde muy joven ya estuvo en las redacciones y ascendió rápidamente, gran experiencia, así que nos va a ayudar a entender. Gracias, Claudio. Gracias a ti por la invitación, Claudia, y a través tuyo saludo a tu audiencia. Y está con nosotros también un casi columnista, diría yo, si me aceptara la invitación a escribir más regularmente, Manuel Mercado, formado también en comunicación, con una experiencia más ligada al marketing político, a las encuestas, ha estado más cerca del poder político, digamos, y eso también es un insumo para nosotros. Gracias, Manuel, por estar con nosotros. Claudia, muchas gracias por la invitación. Un saludo a Claudio también y obviamente a toda la gente que te sigue permanentemente. Gracias, Manuel. Bueno, a lo que vinimos. A ver, yo le voy a plantear dos casos que nos llaman al debate. ¿Se acuerda usted de Carlos Palenque, cuando Carlos Palenque hacía ya comunicación en RTP y en la radio, por supuesto? Tuvo la oportunidad de entrevistar a Roberto Suárez, un nombre inolvidable dentro de la historia del narcotráfico en Bolivia. A ver, tenemos algunas imágenes de esto, no sé si con audio. No, no hay audio, pero bueno, veamos las imágenes. Ahí está el personaje en cuestión y la entrevista de Carlos Palenque con Roberto Suárez. Tenga la bondad de responder, cambio. El Departamento de Estado, el gobierno norteamericano es el rey de la cocaína y el virrey es el gobierno boliviano, cambio. El gobierno de Víctor Paz extensor. Muy bien, parte de la entrevista. Y hay otra más, se trata ya de una última, la entrevista a Sebastián Marcet. Este sí lo recuerda usted porque es otro capítulo mucho más reciente del narcotráfico en la región. Marcet, entrevistado por una periodista. A ver, un poquito del audio. Si pudiera volver el tiempo atrás sabiendo el futuro, capaz que no hubiera tomado este camino, pero de arrepentirme no me arrepiento de nada. ¿Por qué das hoy esta entrevista? Porque primero que nada quería decir mi verdad y someterme a la justicia de Paraguay. Por mi voluntad no lo voy a hacer. Y segundo porque vi el programa y me gustó que te informaste. Entonces calificó la periodista para entrevistarlo, eso es lo que dice Marcet. ¿Y se acuerda usted de otro capítulo? La actriz Kate del Castillo, también en una entrevista, en un encuentro con el Chapo Guzmán. Vaya problemón que le trajo a Kate del Castillo. Bueno, aquí está el tema y díganme si esto se vale, no se vale, si uno tiene la posibilidad de entrevistar a este tipo de personajes. Si se vale, no se vale. ¿Qué dicen los libros? ¿Qué dice la experiencia? ¿Y qué dice Claudio? Se me hace una pregunta súper difícil. En principio debería valer en la medida en que por muy criminal que sea el personaje, tiene derecho a la libertad de expresión. Pero si ese no fuese suficiente argumento, está el hecho de que el periodista en ninguna ocasión debería desaprovechar la oportunidad de tener una entrevista con una fuente de esa naturaleza. Los contornos sí son sumamente complicados, ¿no? Las condiciones en las que brindan la entrevista. Los ejemplos que acabas de mostrar son que Roberto Suárez estaba escondido en algún lugar del país y daba una entrevista a través de radio aficionados, por eso cambio después de cada pregunta o de respuesta. Y según he leído en La Razón, las condiciones que puso Marcet a esta periodista para entrevistarlo fueron bastante diferentes. La llevaron al lugar de la entrevista, le impidieron saber dónde estaba.
y son condiciones en las que el entrevistado está decidiendo qué cosa se dice, qué cosa se muestra, qué cosa aparece, y de hecho acabas de decirlo. El entrevistado empieza calificando a la periodista, ¿no? Tú eres digna de entrevistarme. Y probablemente haya sido digna de entrevistarlo porque es como muchos y muchas periodistas, particularmente en la televisión hoy, superficial. Por lo tanto, son entrevistas fáciles de responder porque el periodista está haciendo más que nada abriendo un micrófono para que la otra persona suelte su discurso. Insisto, en el marco o no de la libertad de expresión. Hace falta mucho trabajo crítico, hará falta que la periodista relativice también las palabras de su entrevistado. No sé si lo ha hecho porque yo no he escuchado la entrevista completa. Pero además, Claudio, si me llevan a una entrevista y no sé si estoy en mi país, fuera de mi país, me impiden ver el avión cuando está aterrizando, no sé dónde cuernos estoy, no me voy a poner guasita con el narcotraficante, ¿no? Claro, la periodista también se expone en eso, ¿no? Y aquí has mencionado a Kate del Castillo, cuyo éxito de los últimos años tiene que ver con encarnar a una famosa narcotraficante. Y estamos hablando pues de tiempos en los que se romantiza al narcotraficante, al delincuente, al criminal, ¿no ve? Pareciera que no cuentan, que no pesan los muchos muertos que se producen en el tráfico de sustancias. Parecería que es un héroe ese que logra escaparse del gobierno, logra escaparse de la policía de varios países, y eso también me parece sumamente ridículo. Varios países de la región están persiguiendo a este personaje y no tienen ni la más pálida idea de dónde lo van a encontrar, ¿no? Entonces se mezclan muchos aspectos que, más que hablar mal de la periodista, dan cuenta de un pésimo momento para el periodismo, y no es la primera vez que lo digo. Manuel. Creo que hay dos elementos muy claros. Por un lado está el comportamiento periodístico, el comportamiento de los periodistas y cuáles son los nuevos, porque son nuevos, límites éticos y morales que deberían condicionar su trabajo, ¿sí? Y todos estamos conscientes de que el periodismo, para poder garantizar la libertad de expresión y la libertad de información, a la que tiene derecho la gente que consume los medios, siempre ha sido muy reacia a tener cualquier tipo de normas, ¿sí? O sea, que sea la conciencia, poco menos, del periodista la que delimite lo que está bien y lo que está mal. Ese es un fenómeno que estamos viendo en estos tres casos específicos. Y el segundo, en el cual ya podemos hacer una diferenciación de los casos por la diferencia temporal, es el cambio profundo que ha tenido la sociedad, la comunicación, respecto a la visión que tiene sobre el periodismo. Porque si en algo coinciden los casos de la entrevista de Marcet, el caso de Kate del Castillo, y obviamente los contactos, la relación que han tenido con estos delincuentes, es que han coincidido ambos en leer la comunicación y el periodismo como un espacio de show, como un espacio de espectáculo. Y cuando veamos otros casos, vamos a ver exactamente lo mismo. Es decir, hay una espectacularización de muchas dimensiones sociales, de la política, de la economía, de la delincuencia, ¿sí? O sea, y lo que decía Claudio es totalmente cierto. O sea, Marcet aparece como un actor más dentro de un escenario en el cual está de moda La Reina del Sur, El Señor de los Cielos, está de moda El Chapo, está de moda, sí. O sea, todo ese aparataje que hace en este momento de los narcotraficantes un elemento más de show que un elemento informativo. Y no solamente eso, me animo a decir también que al margen de aparecer como un personaje más, y aquí la ficción y la realidad, ¿no? Más entrecruzadas que nunca, además de esto está
el hecho de que un periodista, mediante un tipo de entrevista como estas, puede, sin querer queriendo, como diría el Chavo, mi autor favorito, decir, Marcet, papito, ¿han visto cómo defiende a su esposa? Dice todo, tiene una defensa de su pareja que yo a la mía le digo, ojalá tú me quieras como Marcet quiere a su esposa. Ojalá me defiendas como Marcet defiende a su esposa. O como y sus hijos. Como el Chapo defiende a Kate. A Kate No también, sabemos, sí, claro. o sea, es Entonces, parte claro, uno del show. dice, Marcet tiene sentimientos. Será narco, pero es un buen padre. Entonces, hay algunas líneas ahí complicadas. Y el segundo caso, que también lo planteo acá, Jaime Bailey, periodista peruano, con un programa en la televisión, con una novela que lo llevó a la fama, No le digas, es, ¿no? Una de sus novelas más Creo que sí. conocidas. Ahí está, Jaime Bailey. Y bueno, en la televisión ha adquirido gran notoriedad. Entrevista al entonces candidato Javier Milei. Y hay varias declaraciones de Jaime Bailey que muestran el deseo de Jaime Bailey. Y Jaime Bailey lo dice y lo podemos probar poniendo sus propias palabras. Dice, yo quise entrevistar a Milei para que la gente vote por él, para que gane las elecciones. Entonces cuenta detalles de la entrevista y luego dice, tuve que editar la entrevista, la tuve que editar porque habían partes en las que Milei se excedía y podía luego despertar ciertos problemas en la votación, podría despertar angustias, qué sé yo, palabras más o menos, podía él provocar una votación contra él con sus propias palabras, muy al estilo de Milei. Y esto es lo que Jaime Bailey quería evitar. Entonces dice, recorté la entrevista ahí donde exageraba, ahí donde se pasaba de la raya, lo corté porque quería que la gente vote por él. Y le salió la entrevista que le salió. Y bueno, yo creo que Milei no necesitó de la ayuda de Bailey para sacar tamaña votación. Pero no vamos a hablar del gran triunfo de Milei, que fue una goleada contra Massa, sino de la actitud de cortar. Bueno, yo quiero hacer quedar bien a Manuel y te voy a cortar. Eso donde te equivocas, voy a cortar porque quiero que la gente te quiera. Eso me mató. ¿Qué tenemos, Oscar? A ver un poquitito el video. Bueno, vamos a ver el video, a ver. Me he preguntado, y alguna gente me lo ha reprochado, si fue correcto, éticamente correcto, suprimir esos dos pasajes de la entrevista. ¿Por qué los edité? ¿Por qué me permití la desmesura, quizá, de censurar a Milei? Lo hice de buena fe. Lo hice para proteger a Milei, pero también para proteger la entrevista. Pensé, estos dos momentos son demasiado densos. Pensé, Milei habló demasiado y habló de temas espinosos, la economía, la inflación, la moneda, el déficit. Y entonces pensé, yo me aburrí un poquito, no me dejó interrumpirlo. Mejor quitarlo, suprimirlo, editarlo. Entonces quizá no actué como un buen periodista, ¿no? Porque si mi intención era, voy a quitar esos dos pasajes para proteger a Milei, para que Milei no aburra al público, quizá no fui un buen periodista, no fui intelectualmente honesto, ¿no? Yo tendría que haber dicho, esta es toda la entrevista completa, sin censura, incluso en las partes en que Milei a mí me aburrió un poquito. Pero yo no quería lucirme en la entrevista y yo quería que la entrevista sirviera al propósito de que Milei ganara algunos votos y con suerte ganara por fin la presidencia argentina en pocos días. Y quité esos 10 minutos porque eran... Bueno, ahí está, servido. Bueno, de entrada, el señor Bailey en ese video está reconociendo que no hizo periodismo. Hizo propaganda política pura y dura, así que ninguna sorpresa. Y en todo caso, este señor, este escritor Bailey, no es santo de mi devoción,
Uno, me pregunto, ¿qué tantos votos le habrá producido a Javier Milei? Si no creo que sea un personaje de la televisión argentina, y da lo mismo lo que diga en Colombia, en Perú, en Miami o donde quiera que produzca su programa. Pero bueno, el hombre se está dando aires y dice, me aburrí y pude haber hecho y pude... está dándole segunda parte a la entrevista con Javier Milei, lo que quiere decir que primero está él y después está su afán propagandístico, y vaya uno a saber cuáles son las verdaderas motivaciones detrás de un periodista, de un hombre de medios, haciendo propaganda por un candidato. Pero todo esto se enmarca en un contexto mucho más amplio, no es solamente Javier Milei y sus fans. Es algo que la teoría ha caracterizado como posverdad, y la posverdad no es un conjunto de herramientas propagandísticas o herramientas de comunicación para influir sobre la percepción pública. La posverdad es un estado de cosas en el que todos y todas estamos viviendo hoy. El señor Bailey por lo menos tiene el ánimo de decir, sí, en efecto, he buscado favorecer a este personaje. ¿Cuántos periodistas hacen exactamente lo mismo y nunca en su vida van a reconocer? Están haciendo periodismo independiente. Claro, la etiqueta independiente en Bolivia, en Argentina y en muchos otros países es un indicador de que no hay tal independencia. Aquellos medios que se reclaman independientes hacen exactamente lo mismo que hace Bailey, solo que sin decirlo, y más bien diciendo, esta es la verdad y nosotros la presentamos, y he aquí por qué digo, y no lo digo yo, lo dicen los investigadores, por qué se caracteriza como posverdad los tiempos en los que vivimos. Ya me acordé del libro de Jaime Bailey, No le digas a nadie. No le digas es la cueca de Hechu Durán. No le digas a nadie es el libro de Jaime Bailey. A mí me parece que es fantástico. Me parece sumamente interesante lo que ha sucedido por múltiples razones. Primero, porque nos damos cuenta de que ya no es ni el entrevistador ni el entrevistado el centro de la atención. La entrevista misma, que es lo mismo que sucede con el caso de Marcet, se vuelve en un hecho noticioso, por un lado. Por otro lado, porque ratifica algo que hace mucho tiempo lo venimos discutiendo en la comunicación. ¿Existe la objetividad? No, no existe, nunca existió, ¿sí? Porque el periodista, el comunicador, es un ser humano con una carga subjetiva, con amores y desamores, que de alguna manera, y aquí ya empiezan a pintarse los espacios grises, pero que de alguna manera se ve transmitida, se ve reflejada en la forma en la cual se generan los resultados comunicacionales. Las noticias, las fotografías, los titulares, los encabezados, lo que querramos, que muchas veces hemos estudiado eso en comunicación, ahí se va reflejado. O sea, no es un secreto, ¿no? De que si tú quieres favorecer a alguien, lo primero que tienes que hacer, siendo periodista, es ponerle el micrófono. Pero también si lo quieres perjudicar. Entonces, el hecho mismo de la entrevista y el hecho mismo técnico de la edición, porque muchas entrevistas se recortan, muchas noticias se reducen, muchas fotografías se editan, todo lo que ustedes quieran, eso es un aspecto técnico. La intencionalidad, que en este caso es absolutamente desembosada, ¿no? Yo quería apoyarlo, yo quería ayudarlo. Que gane la presidencia. Que gane la presidencia. O sea, te lo dicen de una manera absolutamente desembosada. Entonces, eso es lo que nos lleva, creo, a un momento en el cual estamos dando de a poco un salto cualitativo en la comunicación y el periodismo, donde los periodistas se están animando a decir, ¿sabes qué? ¿Soy de izquierda o soy de derecha? Y además, comulgo con este sí y con este no. Y voy a ayudar a este y no voy a ayudar al otro. Ustedes recuerdan que, por ejemplo, en Estados Unidos, ya desde hace mucho tiempo atrás, los medios de comunicación expresan públicamente su posición. ¿Tomar una posición como medio, como periodista, es malo? No. Lo malo es disfrazarse de objetivos, disfrazarse de independientes, que es el término correcto ahora, y decirle a la gente, lo que yo te estoy transmitiendo es la verdad y nada más que la verdad.
Dile a la gente que eres de derecha, dile a la gente que eres neoliberal, dile a la gente que apoyas a Milei, dile a la gente que ese también... O de izquierda, por favor. O que eres de izquierda, que eres comunista, que apoyas el estatismo, todo lo que tú quieras, pero díselo a la gente, tiene el derecho de saber la gente desde dónde estás comunicando. ¿Le quita al periodismo y a la comunicación? Yo creo que no. Yo creo que no. Porque el momento en que hemos disfrazado la transmisión de información y de lecturas de una aparente neutralidad, es que le hemos hecho un daño muy grande, creo yo, a la gente. Porque le hemos dicho, confía en mí, porque yo no te voy a mentir, yo te voy a informar. Pero no, lo que se está haciendo es claramente manipular. Sí. Esto me recuerda a un chiste que me contó mi papá de una redacción en la que se contrataba a un periodista. Entonces dicen a los postulantes, bueno, van a tener, señores y señoras postulantes, 15 días para realizar un reportaje. Al final de estos 15 días se evaluará y el mejor reportaje será elegido y ese periodista ingresará en nuestra redacción. Preguntas. Y entonces dice, perdón, ¿y cuántas fuentes hay que...? A partir de 5 fuentes para el reportaje. Muchas gracias. Entonces, buenas. El reportaje tiene el tema absolutamente libre, puede ser un tema internacional. Sí, el tema es libre. Otra pregunta. Y uno de ahí atrás, en la última fila, levanta la mano y dice, perdón, ¿el reportaje tiene que ser a favor o en contra? Contratado. Y creo que marca también este debate, ¿no? Comprendió el ejercicio profesional. Y se acabó el concurso. Claro. Es problemático, insisto. Se ha convertido ya en una práctica corriente del periodismo. Y de ahí que hay que sospechar mucho de quienes se presentan como muy éticos, como muy independientes, porque de verdad, ¿quién paga tu salario? Nosotros hicimos periodismo con Claudia cuando éramos bien jovencitos y nadie pagaba nuestro salario y de nuestro bolsillo salía el dinero. Eso fue lo único independiente que yo conocí en el periodismo. Exactamente. Salía de nuestro bolsillo el pago a la imprenta, era nuestro trabajo el que nos permitía recuperar algo del dinero invertido en la imprenta vendiendo los ejemplares. Nos debíamos a nosotros y a nuestra conciencia. Fuera de eso, ¿quién más puede hacerlo? ¿Quién paga tu salario? Entonces, ¿realmente eres independiente? O mejor decir, oye, no soy independiente y esta fuente paga mi salario, ¿no? Hay un comentario. En eso se parece, creo que recuerdo un poco una charla previa que tuvimos hace algunas semanas atrás, que se parece la autonomía a la independencia. ¿Sí? La autonomía en el sentido político, en Santa Cruz, la gran bandera, y la independencia periodística. Las dos cosas son pudiendo. Las dos cosas son pudiendo. O sea, también aquí ya entramos a otros escenarios, pero esa discusión de muchos medios de que nos están asfixiando en el Estado. Eso es mentira. O sea, yo ahí me pregunto, honestamente, o sea, ¿qué es lo que esperas entonces? Que el Estado financie la independencia, que la empresa privada financie la independencia. O sea, ¿a quién le podemos pedir que financie la independencia? Sí. O sea, eso es complicado para los medios. Y hoy cuando estamos viendo que los cambios cualitativos dentro de la comunicación y el periodismo son cada vez mayores, yo creo que es un momento para replantearse muchas cosas que van más allá de la ética y la moral. Entran también en el espacio de los derechos y entran en el espacio de la practicidad y la realidad. Porque los comunicadores, los medios, los periodistas tienen pues la mala costumbre también de comer, ¿no? Entonces, esa es una realidad con la que se topan todos. Sí, entonces, un espacio muy interesante realmente. Y se puede ser honesto, se puede decir, no soy independiente porque trabajo para un medio cuyo propietaria no es la mamita de Cotoca, sino un empresario, un gobierno, ¿verdad? Y al mismo tiempo puedo ser un periodista o una periodista honesta porque hago un reportaje con un corazón, con una posición, con una visión de mundo, pero te doy un
reportaje, te doy una entrevista en el marco de la honestidad, ¿no? Creo que ahí está. Bueno, 12:00. Gracias, Manuel, y gracias, Claudio Rosell, por haberme ayudado a reflexionar, a entender también.